hemos convocado a una persona de altísima experiencia, que es una emprendedora nata, y que no solo es una emprendedora nata, sino tiene altísima experiencia porque es una de las personas que en el país ha entrevistado a mayor cantidad de dirigentes de empresas en estos años. Tengo el honor de presentarles a nuestra amiga, ¿sí? Cecilia Lucia Puig. Cecilia es editora y periodista especializada en temas de empresas y negocios, dirige el editorial Mañana Profesional, quien edita la revista del mismo nombre, con más de 30 años de trayectoria. Lleva hecha más de 500 reportajes a líderes empresariales, no solo de Argentina, sino del mundo. Fundamentalmente, ella ha trabajado mucho los líderes empresariales que los vinculan a Brasil. Es autora de 4 libros sobre el tema y es habitual conferencista en distintos eventos empresariales. Así que, bueno, un poco para hablar de los grandes desafíos de los emprendedores hoy, tengo el honor de presentarles a Cecilia Lucia Puig, quien va a estar a continuación. Así que, Cecilia, la audiencia es tuya. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que vos puedas compartir tu presentación. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias. ¿Se me escucha ahí? Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a vos, Mario Casasco, a Mafa Rampone, a todo el equipo de UCEMA, tanto por la invitación como por la iniciativa, porque si hay algo que necesita nuestro país, nuestra Argentina, es emprendedores profesionales. Y ese es el tema que hoy nos convoca. Como Mario contaba, me siento muy identificada con la palabra emprendedora porque creo que está en mi ADN. Lo heredé y lo viví a mi abuelo llevar adelante su propia editorial. Él era director del diario El Pueblo, un diario que él mismo llevó adelante, Editoriales Q, y lo mismo mi padre. Y aprendí todos los aciertos y errores y aprendí de los propios. Y con eso no me alcanzó. Arrancamos la editorial Mañana Profesional con un título particular, Mañana. ¿Por qué? Porque entendíamos que el futuro es el lugar donde vamos a llevar nuestra vida, el desarrollo de nuestras empresas, y va a haber una relación directa entre ese pensamiento, esa semilla y lo que resulte. Lo mismo el ciclo que mencionabas, Mario, de 12 años de líderes al aire, todas las semanas con grandes líderes. ¿Por qué? Porque entendía que es importante saber cómo piensan y qué hacen los líderes. Por eso, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado en un día tan especial, tan convulsionado por los recientes episodios en la Casa Rosada, pero sin embargo estamos reunidos con un objetivo, que es ver cómo generar valor económico, cómo llevar adelante nuestras empresas en este tiempo tan especial, en este tiempo de pandemia. Bueno, los invito a empezar a cursar una presentación sobre la que vamos a ir comentando los ejes principales que tienen que ver con el desarrollo de una empresa. ¿Por qué puse Reset 2021? Porque me parece que es tiempo de parar la pelota a aquellos que no han lanzado aún su empresa y que planean hacerlo. Es tiempo de repensarnos. Creo que hoy sabemos que el desarrollo de las empresas a nivel mundial, en las pequeñas y medias empresas, se encuentra más del 80% de la generación de empleo y también de la generación de valor económico. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el nivel de desarrollo que puede tener una empresa en una economía contractiva o en una economía expansiva. Vamos a repasar brevemente lo que se necesita para llevar adelante un emprendimiento. Primero, una buena idea. Recuerdo una anécdota cuando le preguntaban a Onassis cómo había hecho su fortuna en aquellos años. Y él dice, ¿ve salud? Bueno, yo la vi primero. Esa capacidad de anticipación es la misma que tuvieron grandes figuras
como puede ser Larry Page, como la tuvo Bill Gates o como la tiene Ma. Figuras extraordinarias que entendieron y se anticiparon a los tiempos. ¿Por qué? Porque a veces esto de previsibilidad que necesitamos los emprendedores tiene que ver con ver antes las cosas. Sun Tzu, en El arte de la guerra, decía que quien se conoce a sí mismo y no conoce al enemigo, por cada batalla que enfrente perderá otra. Quien conoce al enemigo y no se conoce a sí mismo, sucederá lo mismo. Y quien no conozca al enemigo ni se conozca a sí mismo, sucumbirá en cada batalla. Pensemos que el emprendedor está de un lado, que el mercado está del otro, y que en la medida en que entendamos unos a otros y logremos una complementariedad adecuada, vamos a tener un buen resultado que es éxito en el desarrollo de la empresa. Necesitamos una buena idea, necesitamos conocer y tener el know-how para desarrollarla. ¿Por qué? Porque puedo identificar una oportunidad de negocio en física cuántica, pero si acaso no tengo ninguna idea de cómo lograrlo, siquiera qué es lo que son los agujeros negros, es muy difícil que pueda desarrollar esa idea de negocio. Hoy en día, pensar en un negocio sin tecnología es impensable, es algo que no existe. ¿Por qué? Porque la tecnología también es un commodity que está al acceso de todos y que nos permite bajar el costo de entrada. El emprendedor tiene que conocer sus ventajas competitivas, conocer el consumidor, entender el mercado en el que está. Y bien mencionaba Mario al principio que es muy diferente emprender en la Argentina que emprender en una economía o en un país desarrollado. Básicamente porque hay sociedades y mercados expansivos donde naturalmente incluso el código de esa sociedad es ampliar la torta y es una torta que crece, con lo cual cada uno tiene una porción mayor, o un mercado contractivo donde cada uno cada vez siente que tiene que pelear ese espacio contra otro porque la porción de la torta se achica. Creo que para un emprendedor hoy la mirada internacional es fundamental y creo que ahí tenemos una ventaja competitiva para analizar. Nunca en la historia de los últimos años la Argentina estuvo tan barata en dólares, con lo cual hay servicios y hay productos que nos pueden generar una ventaja competitiva en caso de que en relación a nuestro cliente podamos ofrecerla para mirar qué lugar podemos tener en otros mercados y la tecnología nos ayuda a acceder a eso. Difícil hablar del desarrollo de una empresa sin hablar del emprendedor. Y el emprendedor hoy prácticamente tiene el perfil de un Superman. ¿Por qué? Porque necesita estar orientado naturalmente a las oportunidades. Tiene que ser un buscador de oportunidades. Y en general, donde hay un problema, hay una oportunidad. Es luz y sombra. Hay quienes se paran delante de la sombra y dicen, bueno, acá está la oportunidad de solucionar esto. Tiene que ser alguien que tenga capacidad de asumir riesgos, que sea audaz, que se juegue, pero también que tenga el criterio y el sentido común, que como dice mi padre, es un sentido a veces poco común, para saber que esos riesgos estén acorde a su capacidad de responder frente a los riesgos. Eduardo Elstein me decía, nunca asumas un riesgo que te quite el sueño. Y me pareció algo interesante. Son siempre valores relativos, porque no todos tenemos la misma vara de riesgo, como tampoco tenemos la misma vara de sensibilidad hacia, no sé, el dolor, por ejemplo. Umbrales diferentes, umbrales de riesgo, umbrales de audacia, capacidades para identificar oportunidades y también actitud. Creo que el emprendedor siempre necesita una actitud muy proactiva, porque en definitiva va a tener que contagiar ese conocimiento del negocio, esa solvencia, esa solidez hacia el equipo que lo acompaña. Hay una frase de Thomas Jefferson que decía, tanto si crees que podés como si crees que no podés, tenés razón. Y me parece que la actitud positiva, si bien las personas negativas dicen que un optimista es una persona que no está muy bien informada de la realidad, yo tengo otra lectura. Me considero una persona muy optimista y positiva,
pero no quiere decir una persona que no lee la realidad. ¿Por qué? La diferencia es que la realidad lo que cambia es la forma en que nos aproximamos a ella. Y creo que abordando la realidad de una manera más positiva y tratando de encontrar esa luz en la sombra, vamos a tener mejores posibilidades. El trabajo en equipo es fundamental, una mirada inclusiva, ser ejecutivo y resolutivo, es extremadamente importante, al igual que una buena organización. Creo que en cuanto al tema de resiliente, los argentinos tenemos un PhD, ni siquiera un máster. ¿Por qué? Porque hemos pasado infinidades de crisis, sin embargo, seguimos intentando. Lo que quisiera plantear acá es la diferencia entre el perseverante y el obstinado. El perseverante es aquel que identifica una oportunidad y se mantiene en ese mismo camino porque entiende que va a lograr llevar adelante un proyecto que genere valor económico para todas las partes. Y digo valor económico porque estamos hablando de hacer una empresa, no una fundación. Y a veces los emprendedores que encuentran esta pasión en su trabajo se olvidan de que la rentabilidad de una empresa es lo que marca la diferencia entre una sociedad empresarial y una fundación sin fines de lucro. El tema de la resiliencia, la capacidad de superar obstáculos, el aprendizaje de los errores, el trabajo en redes, la sustentabilidad, la confianza, la habilidad comercial, esto de aprender a ser buen comunicador y mantener un alto nivel de energía. Bueno, todo esto yo lo había escrito 20 años atrás, no hay nada nuevo en esto. Sí, los emprendedores necesitan de características personales muy particulares y muy resilientes. Diría prácticamente que tienen que tener una rápida recuperación y también una capacidad ejecutiva de entender qué está pasando en el mercado, dónde está mi emprendimiento, dónde hay genuinamente una oportunidad y dónde no la hay. Pero ¿por qué dijimos reset? Empecemos, paremos la pelota y demos de vuelta. Antes de entrar en eso, veo acá en esta filmina que hablamos de las opciones que tiene el emprendedor. El emprendedor puede empezar absolutamente de cero, como nos pasó en nuestro caso con Mañana Profesional, con Líderes TV y los desarrollos que fuimos haciendo, o comprar una franquicia donde lo que adquiere por un valor es marca y know-how. Los riesgos de alguien que compre una franquicia son en general infinitamente menores. ¿Por qué? Porque alguien encontró un camino, estableció un patrón y acota el riesgo. El emprendedor que arranca de cero tiene que aprender sobre la base de los errores y tiene un costo también adicional más alto, pero cuenta con mayor flexibilidad. También están aquellos que deciden adquirir una marca por un valor determinado y ser representantes de esa marca con todo el acompañamiento empresarial que se requiere. O aquellos que dicen directamente vamos al retail, a la reventa y ven cómo generar valor económico en ese producto o ese servicio. Y ahora sí, ¿qué pasó? Pasó el 2020. Vino una pandemia que no solo impactó absolutamente en todo el mundo y se sumó a las dificultades tradicionales que la Argentina tenía. Este año realicé entrevistas en profundidad y entrevistas más breves a más de 80 grandes líderes. Todos ellos confesaron que nunca en toda su trayectoria habían enfrentado una crisis de esta magnitud y de esta envergadura. Por eso, lo primero que me sale es desearle salud a todo nuestro auditorio, a todos los amigos y también al equipo mío que me está acompañando. Y decirles que
es difícil en este tiempo que tomemos la verdadera perspectiva histórica, porque es tan reciente, de la profundidad de los cambios que esta pandemia va a traer. Sí, ya estamos viendo grandes evoluciones y grandes cambios, como por ejemplo la acelerada del uso de la tecnología, como por ejemplo un consumidor que es absolutamente más crítico del tipo de servicio que se le presta y más exigente. Esta pandemia ha puesto sobre las cuerdas a muchas empresas que están, algunas de ellas al borde de la quiebra. Hemos visto una caída del PBI mundial superior al 5%, lo que representa, para tener una referencia, el PBI de todo un año de China, ni más ni menos. Creo que aquellos que pensemos que después de la pandemia las cosas van a seguir igual, no estamos leyendo adecuadamente la profundidad de cambios a los que nos estamos enfrentando. En nuestro caso, como editora de un día para otro y como periodista, conductora de un programa de televisión, luego de la cuarentena obligatoria, me encontré con que no tenía cómo emitir el programa. Me encontré con que no podía llegar como hacía habitualmente con camarógrafos, con asistentes de producción. Y creo que si hay algo que nos está obligando la pandemia es a sacar todas las herramientas de innovación que estén a nuestro alcance. ¿Cuál fue la resolución que nosotros encontramos? Algo simple, como un Instagram Live, que nunca antes había hecho, y confieso que me daba pánico, más miedo me daba hacer un vivo de Instagram que entrar a un noticiero. ¿Por qué? Porque en el noticiero yo sé que tengo toda la red de un sonidista, de alguien que está viendo el contenido, de alguien que lo está grafiando, de alguien que me va a ayudar si pasa algo. Entonces, el formato del Instagram pasó a ser la punta de producción de los reportajes que emitimos. ¿Qué aprendimos en pandemia? Y quiero hacer una mención a este libro, Give and Take, de Adam Grant, que es un gran, es profesor en la Universidad de Stanford y es una persona muy destacada, pero que plantea que hay tres tipos de personas, los givers, los takers y los matchers. Los givers son los que naturalmente piensan en el otro más que los takers, que son los que siempre toman el valor de los demás, y los matchers que piensan en si te doy A, recibo B, y viceversa. En el corto plazo, los takers, que son los tomadores o los que usufructúan una situación, parecieran avanzar más rápido en esa cadena de desarrollo. Los matchers están equiparados. Y los givers, los que piensan más en generar valor para los demás, son más lentos, se ven ralentizados en esa carrera porque en este pensar en el otro, tal vez van perdiendo tiempo para sus propios intereses. En este tiempo de pandemia, está claro que aquellos que piensan más en cómo satisfacer adecuadamente la necesidad del otro, tienen esa gratitud del consumidor y esa fidelidad del consumidor que entiende que es clave sentirse entendido y sentirse acompañado. ¿Qué valores y qué aprendizajes tuvimos en esta pandemia? Por de pronto, humildad, porque nunca en la historia de la humanidad hubo un episodio más allá de lo que fue la pandemia de la gripe española, que generara tal cantidad de personas fallecidas, tal cantidad de familias con dificultades, con enfermedades. Entonces, primero ser humilde para saber que uno tiene mucho para aprender en este nuevo tiempo y hay mucho de lo que no tiene idea de cómo tiene que hacerlo. Entonces, saber que uno no sabe es fundamental. Después empatizar en el otro, porque si no tenemos esta dosis de empatía y de ver que todos
de manera más cercana o más lejana estamos sufriendo algún tipo de privación, de crisis, de amigos o conocidos que están pasando por enfermedad. Si no podemos empatizar con lo que está pasando en los demás, difícilmente podemos hacerlo. Se generaron cosas muy diferentes en la pandemia. La cercanía en la distancia, lo que es el liderazgo digital, cómo liderar digitalmente. La mayoría de los empresarios en los que estuve entrevistando me dijeron que una de las mayores dificultades que tenían era lograr transmitir los objetivos, transmitir las metas a través de un Zoom, perdiendo esta empatía que a veces se genera en el ver la cara del otro, en ver su reacción. La solidaridad ocupa un lugar importantísimo que también tiene que ver con la distancia. Pero temas interesantes, el uso de redes. Y el uso de redes no es solo las redes sociales que naturalmente conocemos como pueden ser Instagram, Twitter y demás, sino también el apoyarse en la red de consumidores, de proveedores, de la cadena de valor de nuestro emprendimiento. Creo que nunca antes tuvimos tanta conciencia de la importancia de la salud física y emocional. Y creo que todas estas condiciones tienen que ver con los valores de un nuevo tipo de liderazgo. Hay un libro muy interesante y muy breve que se llama Las mentes del futuro de Howard Gardner, que establece 5 mentes. La mente sintética, porque estamos en un tiempo donde la información se hace exponencial y tenemos que saber qué información nos sirve para llevar adelante nuestra empresa. Dónde hay datos que son valiosos y dónde tal vez no. ¿Qué tenemos que aprender y qué tenemos que saber? Lo que tiene que ver con una mente respetuosa, con una mente ética. Y acá de nuevo, si estamos hablando de empresa, la empresa genera valor económico, pero el valor económico tiene que venir de un emprendimiento ético, no de una rentabilidad que se pueda sustentar sobre la base de vender productos en negro, por ejemplo. Creo que cada vez más tenemos que encontrar negocio o negocios que sean negocio. Y en este sentido, me parece que vale la pena a toda nuestra audiencia, a los emprendedores que piensen acaso si están orientándose a desarrollar una empresa por necesidad o porque genuinamente ven una oportunidad. O tal vez porque están presentes los 2 factores. Me parece que así como nos formamos mucho en un montón de áreas de negocio o en un montón de disciplinas, no hay un desarrollo de entrepreneurship y no hay un desarrollo de formación del emprendedor que sería clave incorporar en el área de temprana edad, en la facultad, en los primeros años, o tal vez en el último año como lo hace Junior Achievement. ¿Por qué? Porque las posibilidades hay que en el desarrollo de una carrera, en una etapa o en otra, vamos a encontrarnos en la situación de tener que ser independientes. Y los códigos de los independientes poco tienen que ver con los códigos de las personas que trabajan en el ámbito corporativo, desde la decisión de asumir nuevos riesgos, desde desde lo que hace a las condiciones propias, ¿no?, del emprendedor, cómo manejar el capital, cómo administrarlo, cómo desarrollar su propia estrategia de ventas, su propia estrategia de marketing. Cuando hablamos de un emprendedor, creo que una de las condiciones fundamentales es entender que cuando el emprendedor quiere un consejo, a veces lo busca en el lugar equivocado. Se lo pide a un amigo en vez de pedírselo a un profesional experto en ese tema. Así que en ese sentido diría que es fundamental que tengan cerca un buen abogado, un abogado que los pueda asesorar en temas de recursos humanos, en temas de contrataciones, un buen en tema de marcas,
un buen contador o un estudio que los pueda asesorar para saber si les conviene por el tipo de desarrollo de negocio hacer una SRL, hacer una sociedad anónima, qué características y qué requerimientos va a tener cada una de las decisiones que uno toma. ¿Por qué? Porque estas decisiones van a condicionar el desarrollo y el futuro de la empresa. Armé acá 7 puntos que fueron muy repetidos en estas entrevistas que realicé en pandemia. Primero, cuidar al equipo, cuidar a la gente. ¿Por qué? Porque el equipo es lo más valioso que tiene un emprendedor. El empresario o el emprendedor no puede hacer las cosas solo. Necesita formar gente, necesita identificar talentos. Segundo, estar atentos al factor sorpresa y tener reservas. Esto obviamente para aquellos que ya tienen una pequeña empresa o una empresa funcionando. Mi expertise siempre ha estado del lado de las pequeñas empresas, ¿no? De las empresas boutique. Y en ese sentido, entender que el factor sorpresa existe, que el Black Swan, el cisne negro, puede salir de la manera más impensada y que prever es ver antes, es anticiparse, al igual que el preocuparse, es entender que las cosas pueden suceder. Es decir, era previsible que hoy hubieran desmanes en la Casa Rosada, era absolutamente previsible. Entonces, en función de eso, uno tiene que saber qué decisiones quiere tomar y cómo tiene que encararlas. El tercer punto tiene que ver con algo que muchas veces ha llevado a los emprendedores a grandes fracasos, que es que la primera pérdida es la mejor pérdida. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprender a tomar pérdidas a tiempo. Y esto de la diferencia entre lo que es ser resiliente, lo que es ser perseverante o lo que es ser obstinado, porque estamos trabajando en una idea donde no hay ventaja competitiva, donde no hay valor agregado, o al menos no se percibe eso por parte del consumidor o por parte del cliente. Siempre necesitamos un plan de contingencia y el cuidar la caja es fundamental. Creo que quienes vivimos en la Argentina estamos acostumbrados a enfrentar los desajustes de una macroeconomía que no está del lado del emprendedor. Si ustedes tienen en cuenta que en la Argentina solo, no sé, el 5% de los emprendimientos llega o menos a los 5 años de vida, porque la mayoría, más del 90%, fracasan en los primeros años. Entonces es clave definir de qué manera puedo lograr que mi empresa tenga posibilidades de desarrollarse. ¿Dónde está el valor agregado que hago? Tenemos una ventaja extraordinaria, que es la tecnología, que es la información. Ahí Yuval Harari, que desarrolló la trilogía sobre Sapiens, decía que la información es lo que mayor potencial le genera a las sociedades. Saber cómo informarnos y el tener acceso, nunca antes tuvimos acceso tan liberado a la información y a la tecnología como la tenemos ahora. Sin embargo, nunca antes hemos estado tan sesgados con el tipo de información al que accedemos. Y aquí quisiera marcar una diferencia. Observemos qué tipo de información estamos mirando, qué estamos leyendo, porque el formato que existe hoy a través de la tecnología tiene que ver con algoritmos que lo que hacen es darnos más información de lo que a nosotros nos interesa. Con lo cual terminamos dentro de una misma familia teniendo 5 burbujas informativas totalmente diferentes. Para poder romper esto tenemos que tener un rol absolutamente proactivo y dinámico. Quiero mostrarles algunos de los sectores que tuvieron la más dramática caída y que realmente tuvieron una destrucción, como por ejemplo las líneas de los cruceros del 74%, las aerolíneas del 53%, la caída del valor del petróleo a nivel mundial, cuando
toda la flota de los aviones, como pudimos ver en las imágenes anteriores, estaba absolutamente paralizada. El sector de viajes, de oil and gas, justamente ¿por qué? Porque las aerolíneas, los viajes, representaban el 30% del consumo del petróleo mundial. Lo mismo la caída que tuvo los sectores industriales, en tanto y en cuanto empezaron a entender cómo readaptarse, cómo lograr desarrollar protocolos COVID que les permitieran seguir funcionando. Acá vemos la caída que tuvieron en una primera instancia los bancos, aparece también publishing, el consumo en general, ¿no? Lo que tuvieron que ver con los cafés, los restaurantes, todo lo que estuvo relacionado a estas áreas de negocio realmente han tenido un sufrimiento enorme. Vamos a ver ahora quiénes estuvieron más en la línea media, sectores que sufrieron, pero no tanto, ¿no? El transporte y la logística, el real estate, los equipamientos electrónicos, los distribuidores de equipos médicos, los servicios empresariales, en la medida en que hayan podido o no adaptarse, los medios de comunicación. Y vamos a ver aquellos sectores que se vieron de alguna manera beneficiados dentro de esta pandemia. Hubieron grandes perdedores en la pandemia y grandes ganadores. Sin duda, todo lo que tuvo que ver con Internet, con la fintech, con el software, con las empresas de biotecnología, con la información, el gaming, tuvieron una excelente oportunidad, siempre para aquellos que ya venían tomándola. ¿Cómo creo una empresa? Tengo que definir una idea de negocio si es que decidí no contratar una franquicia. Tengo que testearla. Crear un plan de negocios detallado, cuantificado y en un calendario fundamental. Creo que tenemos, no sé si es algo que tiene que ver con códigos de nuestra argentinidad, pero tenemos una tendencia bastante naturalizada de pasar del pensamiento a la acción, sin darle un filtro adecuado a nuestros pensamientos y un testeo. Si testeáramos más nuestras ideas, si usáramos más el pensamiento crítico, seríamos más selectivos en el tipo de ideas que filtraríamos y a los que les daríamos una oportunidad. Los recursos humanos cada vez más ocupan un lugar fundamental. Y el tema administrativo, si no estamos bien administrados, es impensable que logremos desarrollar una empresa. Recuerdo de mis primeras entrevistas a un empresario que sufrió mucho por la macroeconomía argentina, Bachelian, y que hablaba de que su meta era el horizonte, porque el horizonte nunca se alcanzaba. Pero él empezó haciendo zapatillas en un garage, con tanto éxito que se los compró un solo fabricante, un solo proveedor, les compró la totalidad de las zapatillas, había arrancado con varios socios. Eso para ellos fue un golpe de suerte impresionante. Claro que nunca se imaginaron que ese único comprador nunca les pagaría las zapatillas. Habían puesto todo su capital y ni siquiera habían arrancado y ya están quebrados. Entonces, eso es lo que a veces se dice como el liability. Tuvo este Bachelian el coraje, la visión de decir, yo me voy a quedar con este emprendimiento, voy a pagar lo que haya que pagar, y tuvo la suerte de que alguien de esos pares los tomó y pudo volver a contratarlo y contactarlo para seguir en la cadena. La estrategia de marketing y comercial es fundamental en el desarrollo de una empresa. En el plan de negocios tengo que identificar qué producto tengo, qué servicio vendo. ¿Necesito un desarrollo industrial? ¿Cuál va a ser mi cadena de valor? ¿Cómo me voy a organizar? Y creo que cuanto más críticos y menos optimistas seamos o más realistas, más posibilidades tendremos.
Creo que el establecer objetivos cuantificables de corto, mediano y largo plazo, y a esos objetivos de venta, hacerles una quita del 30%. ¿Para qué? Para jugar del lado seguro, como dicen, ¿no? Lo otro es entender qué cargos o qué responsabilidades voy a asumir yo y qué otras va a asumir alguien de mi equipo. Y cuando hablamos de socios, a veces aparecen la figura de las empresas familiares. Las empresas familiares son muy habituales y generan un gran valor de desarrollo. Muchas de las grandes corporaciones comenzaron como empresas familiares. Pero lo cierto es que también es importantísimo definir previamente las reglas que va a tener esa empresa para no generar problemas y conflictos futuros. En un emprendimiento uno puede definir qué tiempo le quiero dar, qué tiempo le puedo dar económicamente, cuánto tiempo puedo vivir sin sacar dinero de mi emprendimiento. Porque es importante también mantener una caja independiente de lo que son los gastos personales del emprendedor y de lo que son los gastos corporativos, los gastos relacionados a la empresa. Hay un libro interesante, también del mismo autor de Adam Grant, que se los recomiendo, que se llama Originals, que plantea que muchos de los grandes emprendedores en los Estados Unidos tuvieron éxito cuando, paralelamente al desarrollo de su emprendimiento, continuaban trabajando en relación de dependencia, porque ese tipo de actividad en relación de dependencia le generaba el ingreso mensual para no tener que sacar dinero y exigir más a la empresa de lo que estaba en condiciones de aportar. Creo que hay tiempos que cada uno puede definir qué es lo que le sobra o qué es lo que le falta. Acá tenemos varios temas que tienen que ver con identificar a los buenos clientes de los que no lo son, porque a veces venderle a un mal cliente es perder tiempo en alguien que no lo vale. Lo mismo que venderle a alguien que nos paga tarde y mal, en una Argentina que tiene más de un 30 o 40% de inflación, dependiendo del año y dependiendo del semestre que estemos evaluando. Creo que otro de los temas fundamentales para un emprendedor es tener clara conciencia de los valores de los precios relativos. ¿Por qué? La pregunta ¿es caro o es barato esto que estoy produciendo? ¿Es caro o barato en relación a qué? ¿Es caro o barato en relación a qué tiempo histórico en el que lo estoy compartiendo? Yo edito revistas. ¿Cuánto sale el papel? ¿Qué costo tiene? Bueno, ¿cómo voy a recuperar la inversión que quiero hacer en ese recurso? Y tengamos en cuenta también, si pensamos en una administración rigurosa, que en general el dinero se escapa en pequeños costos, en costos que a veces uno no le presta atención, pero que sumados a fin de mes representan un montón de dinero. Me decía un empresario conocido, cuida las monedas, porque los billetes se cuidan solos. Creo que todos miramos cuando sacamos un billete de 1.000 pesos, pero tal vez al de 100 o a las moneditas de 10 nadie le da importancia. Y a veces los costos se quintuplican o se hacen exponenciales con pequeños gastos que no estamos observando, como por ejemplo cuánto gastamos en mensajería o cuánto se nos va en librería. Definir, en el caso en que tengamos nuestra propia empresa, una marca. ¿Cuál va a ser esa marca? Va a ser una marca que sea una marca paraguas porque quiero prestar diferentes servicios dentro de esa marca o bajo esa marca y todo va a tener el mismo nombre o no. ¿Cómo se lee esa marca en otro idioma? Estoy pensando en que esa misma empresa se lea diferente en otro país. Por ejemplo, Mercado Libre en Brasil, donde vende Marcos Galperín, su fundador, el 60% de su facturación y que hoy es la empresa de más alta evaluación de la Argentina, vale 22 veces más que YPF, se escribe con B corta. ¿Qué características va a tener nuestra marca? Y si acaso vamos a elegir diferentes unidades de negocios con estrategias de comunicación y de marketing individuales que nos permitan desarrollar proyectos potentes.
¿Por qué? Como dirían históricamente, porque un proyecto es la vaca lechera que da gran rendimiento, otro es un perro que tal vez es estratégicamente interesante y tiene brillo, pero no tiene la rentabilidad necesaria. Creo que este es un tiempo de alianzas, creo que este es un tiempo de entender con quiénes vamos a jugar este partido. Son todas preguntas que alguien que quiere desarrollar su propia empresa tiene que hacerse a conciencia. Tiene que decir, ¿lo voy a hacer solo o lo voy a hacer con un socio? Y si lo hago con un socio, ¿tenemos características complementarias en nuestra propia sociedad o somos suplementarios? A los dos nos gusta vender o a los dos nos gusta el desarrollo marketinero, pero ninguno de los dos sabe nada de producto o sabe nada de las necesidades administrativas o de las necesidades de responsabilidad fiscal. Crear acciones de prensa y comunicación es fundamental para una empresa. Hoy, más que nunca, lo que no se comunica bien no existe. Si hay uno de los temas que han sido recurrentes en todos los reportajes de líderes a grandes figuras, ha sido aprender a comunicar y aprender a comunicar en un tiempo y en una era absolutamente digital. Con esto que decíamos, que el cliente ya no está, que, como me decía Mariano Gieso, tengo que generarle una experiencia vivencial cuando estoy vendiendo a través del e-commerce. ¿Cómo hago que esa persona que antes entraba, tenía la percepción del local, sentía el aroma que habíamos desarrollado para nuestra marca, con esa experiencia para el consumidor, ahora solo lo tenga virtualmente, en esa cercanía en la distancia? En esa proximidad y esa presencia en la ausencia, valores complementarios pero que parecen antitéticos. Quiero mostrarles un vaso. ¿Por qué muestro esto? Porque es una muestra de un producto que cuesta por lo sólido, pero vale por lo hueco. La diferencia entre el costo y el valor. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de nuestros productos? ¿Cuál va a ser el valor que van a tener para nuestros consumidores y para nuestros clientes? ¿Qué tipo de cliente es el que imagino? ¿Qué demandas tiene? ¿Qué características? ¿Qué exigencias? ¿Cómo lo contacto? ¿Cómo voy a armar una cadena de distribución y de logística para que llegue en tiempo y forma? Y creo que en ese sentido, los emprendedores a veces consiguen vender la idea a sus familiares porque encuentran una fuente de financiamiento en el corto plazo y en lo inmediato. Pero cuando no hacen adecuadamente los deberes en su investigación y en sus características más detalladas y críticas de las empresas, fracasan. Las empresas fracasan y mueren porque no tienen rentabilidad. Y ahí veo que me equivoqué al escribirlo, disculpas. Mala administración, contextos macroeconómicos que no previmos, políticas públicas atrasadas que tienen impacto, problemas en los recursos humanos. Sabemos que la legislación laboral es muy compleja y adversa para los emprendedores, mucho más si tenemos en cuenta que hoy indemnizar a una persona con la doble indemnización y demás es terrible. Una mala estrategia de ventas, se sorprenderían en ver la infinidad de empresas, grandes corporaciones que fracasan en su estrategia comercial porque quieren convencer a los vegetarianos de las bondades del bife de chorizo. Segmentemos adecuadamente, definamos a quién le vamos a vender ese producto y entendamos que hay clientes que valoran determinados productos, valoran determinados servicios y otros no están dispuestos a pagar ese diferencial por eso. Si voy a pescar, tengo que poner en el anzuelo la carnada, no una frutilla u otra cosa, ¿no? El tema de los problemas legales también es recurrente y los problemas entre los socios es otro de los temas. Las crisis personales, a veces las enfermedades o cosas que cada vez más están atravesando esta línea delicada, ¿no? Porque pensemos que estamos
la mayoría haciendo home office. Lo que se planteaba en una época de si el emprendedor hará home office o no, conviene trabajar desde su casa, hoy no hay duda, hoy no tenemos otra opción. Aprovechémoslo, capitalicémoslo, aprendamos a cómo comunicar adecuadamente, seamos eficientes en el uso de nuestros mayores valores, la administración de nuestra energía y la administración de nuestro tiempo. Creo que la falta de anticiparnos a los cambios del sector es otra de las grandes crisis. Si nosotros nos hubiéramos quedado como Mañana Profesional en esta revista que publicamos casi 10 años atrás, 28,5 por 40. Miren el tamaño de la revista que publicamos hoy. Claro que nos dio miedo cambiarle el formato, porque siempre le decíamos a nuestros clientes que le dábamos un póster en sus gráficas. Sin embargo, si en un momento donde la gráfica está readaptándose, donde el mundo digital está tomando el espacio de la comunicación de manera acelerada, si no nos anticipamos a eso y si no respondemos en un cliente que requiere informarse a través del 360, si no hubiéramos incorporado lo audiovisual, estaríamos muertos. De igual manera que Disney, por ejemplo, al ver el boom de Netflix, no se quedó en un parque de entretenimiento, se quedó en pensar y repensarse permanentemente en su adaptación. El tema de la logística hoy para las empresas es fundamental para aquellos que venden un producto que tienen que entregar. El tema de los servicios tiene un costo de ingreso menor, pero también hoy enfrentamos un nivel de competitividad muy alta. Creo que nunca, como en esta pandemia, hemos tenido una presión a ser más innovadores. ¿Y quién empezó en un garage? Uno de los unicornios, Marcos Galperín. Tuve oportunidad de entrevistarlo 12 años atrás. 12 años atrás ni siquiera estaban en Brasil. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Brasil, a conocer sus oficinas. Y yo también había tenido la oportunidad de estar en Palo Alto, en Google. Quiero decirle que me encontré con otra Google en San Pablo. O sea, la anticipación, la capacidad de respuesta, el foco en el cliente, soluciones tecnológicas, excelente logística. Y no se quedó con eso. Desarrolló el tema de pago online, gestión de pagos. ¿Por qué? Porque entendió que ahí había una oportunidad. Hoy la empresa vale cercano a los $50.000 millones. A ver, y entró en la bolsa de Nueva York en el 2007. O sea, realmente, si hay un caso extraordinario, también podemos nombrar otros, Globant, con Martín Umaran, pero son figuras que se anticiparon, que fueron absolutamente innovadoras. Ahora, hay que conocer el mercado. No nos podemos meter en aquello de lo que no sabemos. Y si no sabemos, busquemos quiénes nos pueden asesorar. ¿Por qué puse a Luis Pagani? Recuerdo que 25 años atrás yo vivía en un pueblito muy chiquitito que se llamaba Danville. Cuando fui a buscar y comprar caramelos para los chicos que iban a venir en Halloween, dije, estos caramelos los conozco. Bueno, eran de Arcor. La logística para que un empresario consiga poner caramelos y hoy, en una ciudad tan chica de Estados Unidos, es realmente para mí extraordinario. Arcor es el principal productor de caramelos en el mundo y maneja su empresa en diferentes áreas de negocios. Una división es chocolates, otra división es caramelos, otra división es Cartocor, que desarrolla sus propios envases. ¿Por qué? Porque ese es un costo fundamental que tienen, ¿no? ¿Y qué me decía Luis Pagani? Que su padre se levantaba a las 4 de la mañana para ver cómo funcionaban y qué recorrido logístico hacían en la entrega de los productos. Y que la primera exportación que hizo, la hizo sin siquiera hablar en inglés. Hoy el mundo nos genera muchas oportunidades a un clic de distancia. Si hay algo que rescato de Arcor, es esto que dice, 60% de los lanzamientos son éxito, 40 fracasos. Revaloricemos el fracaso. El fracaso, el desacierto, es una oportunidad de aprendizaje. Creo que tiene mala prensa, pero me parece que más que nunca es importante
aprender de los errores y ver en qué nos estamos equivocando y cómo podemos acelerar los tiempos de desarrollo en un mundo que se ha vuelto prácticamente digital. Lo puse a César Pelli porque ha sido un emprendedor serial y diría uno de los más destacados empresarios, pero desde lo que hace a una profesión, porque su eje no fue ser empresario, pero él desarrolló una gran empresa, haciendo rascacielos, dibujando los horizontes de las más grandes ciudades del mundo, Tokio, Malasia, Nueva York, Buenos Aires. ¿Y saben qué encontré en él? Humildad, perseverancia, sentido del humor, que así como hablamos del sentido común, hablamos del sentido del humor, que es ese sexto sentido, y obsesión por la calidad, por el diseño, por el cuidado de cada una de las etapas. Y creo que ahí él decía la importancia de desarrollar obras de gran arquitectura, que no es lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene un objetivo en el corto, mediano y largo plazo de hacer algo muy ambicioso, necesita otro nivel de esfuerzo, otra escala de trabajo. Luis Elena Trajano es una empresaria que desarrolló y expandió Magazine Luiza y a quien entrevisté hace tan solo 10 días en el 4º Seminario Internacional de Líderes. Es una mujer defensora de políticas de inclusión, de responsabilidad social corporativa. Y creo que eso es algo para aquellos que están buscando capital, ¿no? A veces hablan del capital semilla, que es el capital que un empresario puede darle a un emprendedor para darle un tiempo inicial. Pero creo que todos los inversores hoy, más que nunca, están identificando que esas nuevas empresas tengan un borde sustentable, sean respetuosas con el medio ambiente. Si hay algo que antes tal vez era obligatorio, pero hoy ha marcado un antes y un después, es que no hay espacio para negocios o para empresas que no estén pensadas en concepto 360, desde que se desarrolla un producto hasta que el producto cierra y muere, y cómo este producto va a ser reciclado. Además de María Luisa Trajano, es no solo la mujer más rica del Brasil, es una gran defensora del rol de las mujeres emprendedoras. Y quiero poner acá una pastilla. Las mujeres emprendedoras encuentran a veces en el desarrollo de los emprendimientos una libertad que a veces las corporaciones históricamente no tenían para la década de la mujer, tan importante y tan clave, que va de los 30 a los 40 años, donde muchas mujeres deciden tener hijos. Entonces, el emprendedor trabaja 24/7, pero tiene la flexibilidad y la capacidad como para saber en qué momento ponerle una impronta más rápida a sus productos o sus servicios. Yo quiero contarles que nuestra empresa se llama Mañana Profesional. Sé que muchos la conocen, habrán visto las diferentes etapas en las que vivimos y atravesamos. Nosotros trabajamos sobre unidades de negocios y lo primero que hicimos en la pandemia es ponernos cerca de nuestros clientes, prevenir, ¿no? Unidos para comunicar. Ahí veo nos saludamos con los codos, ¿no? Como en un primer momento decíamos, o la vacuna es quédate en casa. ¿Qué hacemos con nuestras redes? ¿Cómo comunicamos? Lo que nosotros quisimos decirles primero a nuestros clientes cuando se nos había caído el 100% de la facturación y de las ventas fue decirles, usen nuestros medios para comunicar, cuenten qué es lo que están haciendo. Sabemos que los costos de los protocolos para operar son mucho más altos y que las inversiones que vamos a tener que hacer por el tema de los protocolos y del cuidado de cada producto y de cada servicio y que este le llega a nuestros clientes se ha complejizado. Pero no tenemos espacio si no nos ponemos del lado de nuestros clientes. Hicimos vivos por Zoom y esos vivos por Zoom nos permitieron generar contenido muy valioso para poner en redes, para poner en las entrevistas de líderes todas las semanas en televisión. Quiero contarles que el Seminario Internacional de Líderes que hicimos hace tan solo 2 semanas fue un sueño. ¿Por qué? Porque nunca imaginé que podíamos
exportar y vender servicios en otro lugar, y en un lugar tan desafiante como Brasil. Sin embargo, quiero decirles que encontré mayor cercanía cultural y hoy, después de 8 años de trabajar en Brasil, grandes amigos. Miremos a los países vecinos, no nos quedemos en la mirada de un país que tiene una economía tan contractiva como la nuestra, teniendo en cuenta que Brasil tiene 210 millones de habitantes y es la 7ª economía mundial, y que tiene una inflación del 5% anual y las cuentas se pagan enseguida, cosa que en la Argentina es difícil a veces cobrar los servicios que vendemos. Bueno, este fue un artículo que pueden encontrar esta semana en Caras Brasil, ¿no? Agradecerles principalmente a todos y cada uno de los líderes que comparte su experiencia, su visión con nosotros. A los emprendedores decirles que se genera algo muy especial entre el desarrollo de una empresa y el emprendedor, porque hay muchas de las condiciones personales que van hacia esa empresa. El camino es dificilísimo, el camino es arduo, pero también la gratificación de ver que un proyecto prospera a lo largo del tiempo es importantísimo. Gracias por acompañarme del otro lado. Quiero decirles que dicen que la hora más oscura de la noche es la que precede al amanecer. Entonces, pensemos que ese futuro, que ese mañana es el que estamos construyendo con nuestras acciones, con nuestras realizaciones, con nuestra capacidad ejecutiva día a día. Por eso, buscar el ADN de cada uno y pensar en cómo generarle valor a la sociedad va a hacer que la respuesta, si lo hacemos bien, sea de un buen valor económico para nuestra empresa y para nuestra sociedad. Gracias a todos por estar. Espero que hayan encontrado algunos elementos en esta charla que les hayan servido. En casa me decían también que media mesa es un montón caro de leña, pero esa media mesa se transforma en una mesa con ustedes, que han estado acompañándome a lo largo de esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Bárbara la charla. Yo te digo, personalmente admiro mucho a la gente que además de tener un enorme contenido en lo que dice, lo hace con mucha pasión. Y vos sos una de esas personas. Bueno, permitime unos minutos para los parroquiales y después vamos a las preguntas de la gente. El próximo jueves 10 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, tenemos el cierre del ciclo de estos webinars Gestión PYME, y también lo vamos a tener con una mujer y también una número 1, nada más ni nada menos que Diana Mondino, uno de los economistas más importantes que hay en la Argentina. La idea de la charla es muy interesante. En esa encuesta que Mario les anticipó, pueden encontrar en el sitio web y que también van a recibir por mail, les estamos preguntando cuáles son las variables para el año que viene que más les importan o que más deben tener en cuenta en su plan de negocios para el próximo año. Las vamos a compilar a todas esas consultas y se las vamos a trasladar a Diana para que una número 1 como ella nos cuente para cada una de esas consultas cuál es su visión respecto a lo que pueda pasar el año que viene y consecuentemente qué prevenciones, qué consideraciones tomar en nuestro presupuesto 2021. Entonces, eso es, reitero, jueves 10 de diciembre, 17:30. Tengo varias preguntas, Cecilia, la verdad que estamos con el tiempo pasado, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Lo primero que me pregunta, o que te pregunta, perdón, Matías, es ¿cuál es el checklist de cosas que tiene que tener una idea o plan de emprendimiento para pasar a la acción sin que sea un tiro al aire de suerte? Yo diría, primero, observar
¿Qué características tiene esa idea? ¿Está funcionando ya? ¿Quién es mi competencia? ¿Con quién compito? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo desgloso esa idea para llevarla adelante y que salgamos cuando uno hace un plan de negocios? Y creo que pueden ingresar en Google o en cualquier buscador para ver cómo armar mi plan de negocios, ¿no? Pero cuando uno hace un plan de negocios, uno le da un peine fino a decir, bueno, ¿qué características tiene este emprendimiento? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué costo de entrada tiene? Porque tal vez al identificar que el costo de entrada es muy alto y ver que porque el mercado tiene un precio que es el que definitivamente lo fija el mercado, tal vez ahí ya de entrada me doy cuenta que no voy a tener el resto económico para financiar ese proyecto. La clave es definir a qué segmento me voy. ¿Quién paga? ¿Está dispuesto a pagar un poco más por ese servicio o no? ¿Va a ser algo masivo o va a ser algo segmentado? ¿Qué tiempos de realización tiene esto genuino? Por ejemplo, si estoy pensando que voy a hacer una fábrica de chocolates como Dreamer, bueno, tengo que tener montada esa fábrica de chocolates. ¿Y en qué tiempo la voy a amortizar? ¿No? ¿Y qué costos de financiamiento tengo? Porque algo que no hablamos, pero es fundamental, es la diferencia entre lo que es testear esa idea desde un presupuesto económico, pero también imaginarla financieramente, ¿no? Hay empresas que económicamente les puede ir bien, pero financieramente quiebran. Ok. Tengo otra para trasladarte, Ceci, de Rodrigo, que pregunta lo siguiente. Con respecto al ítem de la comunicación, ¿qué claves ves para que la comunicación se enfoque específicamente en la conversión? Una conclusión post-pandemia tiene que ver con la inversión en pauta, que más que nunca debe traducirse en ventas. Y veo que mucho de lo que se publicita es ego marcario o a ver quién gasta más. ¿Coincidís? ¿Cómo ser más finito en esto? Yo creo que las redes han llevado un poco al vedetismo de que todos somos grandes comunicadores. Antes, y hay una diferencia entre lo que es comunicar, hacer publicidad, promocionar. Creo que uno tiene que saber qué quiere hacer con esa red. Me parece que es fundamental establecer una buena estrategia de comunicación y para que la estrategia de comunicación sea adecuada, tiene que ser sensata, tiene que ser simple y tiene que pivotear sobre los valores de la marca. A veces se confunde el rol del emprendedor y el rol de su empresa. Y hay líneas finas que se atraviesan porque, lógicamente, el que lidera la empresa es el que le pone impronta o el que la impulsa. Pero es importante identificar nuevamente una comunicación simple, directa, sintética. Decimos que la síntesis es la cortesía que tenemos los comunicadores hacia la audiencia, y realista, porque aquellas comunicaciones que venden una fantasía que no es, y en una de las páginas que pasamos lo decía, nada peor para un mal producto que tener un buen marketing, porque eso se te vuelve atrás y se te vuelve en contra rapidísimo. Creo que esta pandemia generó una susceptibilidad por parte de los clientes como nunca antes la vimos, y que están muy atentos a qué decimos, cómo lo decimos, qué sensibilidad tenemos, si somos sustentables, si cuidamos con nuestra empresa el medio ambiente, y esos son temas que tienen que estar presentes en la comunicación y en el pensamiento del desarrollo de la empresa. Ok, estamos muy jugados de tiempo, pero hay una pregunta que hace Alejandro que me parece interesante y te la voy a transmitir. Te ruego si podés respondernos lo más sucintamente posible. Porque Alejandro lo que menciona es, en un momento de tu charla, vos hablabas de esa
de ese rango de edad tan particular. Lo hiciste respecto de las mujeres, pero también creo es aplicable a los hombres. De entre los 30 y 40 años, no es taxativo, pero es una época en la vida en que muchos de nosotros que por ahí estamos trabajando en relación de dependencia nos pica el bichito emprendedor. Y tenemos algunos de los requisitos esos que nos contaste, pero a lo mejor nos falta el primero, el clic, la idea. Entonces la pregunta de Alejandro es, ¿cómo buscar, o cómo, si yo no tengo una idea, dónde debería abrevar para formarme esa idea respecto de qué negocio poder emprender? Mira, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que son buen negocio? Creo que sería multimillonario y no estaría dando esta charla, o igual la daría, ¿no? ¿Cuáles ideas son, la van a pegar y son el mejor negocio? Lo que sí creo es que, a ver, de nuevo, Internet nos ofrece un montón de información a disposición. Ver qué sectores están desarrollándose positivamente y esa capacidad de anticipación, creo que donde podemos anticiparnos a un problema, ahí tenemos una oportunidad de negocio. Por ejemplo, el que vendió barbijos el 15 de marzo, la verdad que la rompió. ¿Por qué? Y no se cansó de vender barbijo, porque ahora, quien salió a producir barbijos ahora, y ya esa cuota está cubierta. Entonces, observar los cambios de la sociedad, observar hacia dónde van, si fue el delivery, y el delivery de qué. Fíjate el tema de los desayunos o el mandarle un regalo a alguien y que te resuelvan absolutamente todo. Creo que cuando pensemos en las ideas, pensemos también en si somos capaces de desarrollar esa idea. Y lo otro que creo que es fundamental, si no, es identificar quién la puede hacer y decir, bueno, mira, yo te voy a poner el financiamiento o el capital y apoyo esta idea, pero también las ideas hay que testearlas en clientes o en redes más chicas. Dicen que el cementerio de fracasos está lleno de buenas ideas mal realizadas. Entonces, no es solo importante la buena idea, que es fundamental, pero también es hacerla bien y saber con quién hacerla, ¿no? Esto de quién me va a acompañar en este camino, porque lo cierto es que la lista que pasamos de las características de los emprendedores, casi tenés que ser Superman, y en general hay condiciones que tienen que ver con el desarrollo del producto y también con ser muy buena administración, o muy buen administrador y muy buen vendedor, y a veces son condiciones que no se dan en la misma persona, de igual manera que en los que comunicamos, a veces somos mejores comunicadores en medios escritos que en medios audiovisuales. Por eso, bueno, creo que la tecnología también nos ayuda a acceder a infinidad, por ejemplo, cuáles son las 500 franquicias más vendidas en el mundo. ¿En qué áreas de negocio se desarrollan? ¿Cuáles son los sectores que tienen más potencial y mejores posibilidades? Y creo que acá también hay un área y un espacio creciente para los emprendedores sociales, para los entrepreneurs sociales, ¿no? Para los que entienden que pueden generar valor y pueden desarrollar un emprendimiento social que genere valor económico para la sociedad y que les permita vivir de eso, ¿no? Yo lo entrevistaba hace muy poquito a Juan Bruchú. Juan Bruchú desarrolló Brubank, tiene más de 1.800.000 usuarios, y él fue presidente de Citibank. O sea, si había un banco más tradicional, imposible. Y si hay un hombre que sin duda no debe tener muchas necesidades económicas después de haber hecho esa trayectoria, es alguien que fue, como Juan, presidente de un gran banco. Sin embargo, desarrolló una herramienta tecnológica, un banco de bolsillo digital con una app que te permite comprar, pagar y tener tu cuenta, y sin los costos tradicionales que tenían los bancos.
Entonces, a veces el juego del emprendedor no siempre es por necesidad, sino porque ve que hay una oportunidad y porque está en el ADN de cada uno, ¿no? Me parece que los emprendimientos y que los mercados y que los desafíos nos exigen permanentemente adaptarnos y sobreadaptarnos a este blanco móvil que es la realidad. Bárbaro. Bueno, buenísima la charla, Cecilia. Gracias de nuevo. No sabés la cantidad de felicitaciones y saludos que recibiste por el chat. ¡Ay, qué amor! Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarme personalmente también en los programas de líderes y agradecerles por esta sinergia. Si tenemos un minuto más, yo les voy a cerrar con una historia. Una persona le dan la oportunidad de ver cómo es el cielo y cómo es el infierno. Dice, bueno, voy primero al infierno. Cuando va al infierno se encuentra gente famélica alrededor de una enorme olla de comida con cucharas de mango larguísimo, que lo intentaban alimentarse y se les caía toda la comida. Y dice, bueno, esto es el infierno, vamos a ver el cielo. Para su sorpresa, fueron al cielo y se encontraron personas que estaban nada famélicas, muy bien alimentadas, con la misma olla, con la misma comida y con las mismas cucharas, de mango muy largo. La diferencia es que unas se alimentaban a las otras. Creo que este es un tiempo de solidaridad. Esta pandemia no nos puede pasar en vano. Tenemos que repensarnos, tenemos que sacar nuestra mejor versión para generar valor para todas las partes, no solo para nuestro propio emprendimiento, para nuestra sociedad, para ser más respetuosos, más inclusivos, más generosos, más solidarios. Bueno, salud a todos ustedes. Gracias por estar del otro lado. Gracias por esta invitación. Gracias Ceci. Cecilia. Un abrazo a Carlos y a todos les digo, les recuerdo el envío de la encuesta respecto de aquellas cosas que les preocupe, les interesen para el año que viene, para que Diana Mondino el jueves 10 de diciembre nos las conteste. Gracias de nuevo. Mario, te cedo el cierre. Gracias, Cecilia. En nombre del CDPYME, muchísimas gracias. Chau, Un chau. placer. Gracias a todos.